Bueno, vamos a primero situarnos en una escena, podríamos decir hipotética. Imaginemos a un tipo que lee el manual del buen policía y dice, wow, acá veo algo. Porque ¿qué es el manual del buen policía? El manual del buen policía es lo que debería ser un policía en la teoría. Se fascina tanto con lo que puede llegar a ser un policía en la teoría que empieza a leer biografías de policías famosos, entre ellos el inventor de las huellas digitales, Juan Vucetich. Exactamente. Y se fascina con la vida de ese tipo, al punto tal que pasa a leer la biografía de un policía ya un poquito más polémico, Ramón L. Falcón. Y dice, me parece que acá yo encontré algo. Se me está despertando un deseo. Yo quiero ser policía. Inmediatamente le aparece la pregunta que introduce Lacan en el psicoanálisis, el para quién. Entonces dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Ya sé, voy a fantasear con una mujer que no exista, preferentemente rubia, porque él las prefiere rubias, como la globalización, y voy a hacer todo lo que haga a lo largo de mi vida para ella. Imagina una mujer obviamente que no existe, ¿por qué? Porque las mujeres imaginarias nos preservan de las desilusiones abruptas y nos evitan los inconvenientes de la convivencia. Como todo lo imaginario. Como todo lo imaginario. Y decide convertirse en una suerte de policía, incluso idealizando, mira vos, a los policías exonerados. Esos que cometieron delitos y que la fuerza decide apartarlos y que uno imagina que apartados de la fuerza no van a seguir cometiendo delitos. Bueno, él como los idealiza, cree que aprendieron la lección, que van a comportarse como ya unos buenos ciudadanos que fueron policías. Y decide salir a conquistar el mundo. Vos me decís, ¿esto qué me estás diciendo? No entiendo nada, ¿dónde vas? ¿Dónde vamos? Bueno, te estoy sintetizando y ayornándolo, en cierta forma, el libro más emblemático de la historia de la literatura, El Quijote. Porque El Quijote, vamos a recordarlo, es un tipo que fantasea ser ¿qué? Un caballero medieval, un caballero andante. Y el caballero medieval era la policía del señor feudal. Era el tipo que si vos no pagabas los impuestos, te partía un palazo en la cabeza. El que te cortaba la cabeza si el rey daba la orden. Bueno, era el recaudador y el que mantenía orden. El recaudador de impuestos, el que mantenía el sistema. Y además el que sostenía orden en la plebe, porque era el que si había desencuentros, peleas entre los pobladores, y el que iba a decir, bueno, acá pongo yo orden. Aplicaba la justicia. Pues bien, ¿quién hacía el papel de juez en aquel entonces? El rey. El rey dictaminaba qué era lo bueno y lo malo. Nosotros, a través de la literatura, ¿qué tenemos? La imagen del caballero medieval refinado, culto, que le lee poemas a las damas. Digámoslo, no conocían la lectoescritura en su mayoría. Eran más bien brutos. Ahora bien, ¿qué hace el Quijote? Cuando hablamos del Quijote hablamos de un tipo llamado Alonso Quijano, que se le seca el cerebro de tanto leer novelas de caballería, leer fábulas. En esas novelas el caballero medieval aparecía idealizado. ¿Por qué? Porque no olvidemos que el caballero medieval era la policía del señor feudal. Claro. Por lo tanto, no es desatinado decir que el Quijote quiso ser policía si lo trasladamos a la época actual. Y acá viene para mí lo más interesante de esta novela. ¿Por qué esta novela es tan importante y marcó un antes y un después en la historia de la literatura? Por una razón muy sencilla. Es la primera novela que establece el conflicto entre lo real y lo imaginario. ¿Por qué? Porque es la primera novela realista, donde muestra cómo un tipo hace un esfuerzo denodado para que la realidad se parezca a eso que fantasea, pero la realidad, como siempre es más cruel, lo desmiente. Y satiriza sobre y se termina burlando de la desgracia de este pobre tipo. Por eso es una novela que marca un antes y un después, porque hasta ese entonces todas las novelas que eran fábulas, eran leyendas, eran claramente historias fantásticas que se tomaban por ciertas. Él viene a decir, en este caso Cervantes, el autor
de esta maravillosa novela, no señores, esa realidad con la que ustedes fantasean no tiene nada que ver con lo que pasa después en el afuera. Y elige a un personaje para burlarse, en este caso, Alonso Quijano, que se convierte en el Quijote. Y es interesante porque él escribe esta novela a modo de parodia. Él escribe esto para burlarse de Alonso Quijano, pero ¿qué le pasó? Se enamoró del personaje, tomó partido por el personaje. No soportó hacerle bullying, no soportó hacerle caiga quien caiga. Dijo, no, yo no puedo estar ridiculizándolo, yendo a una edición de sus historias de tal manera que quede gracioso cuando pierde. ¿Y entonces qué hizo? ¿Qué hizo? Escribió El Quijote, la primer gran novela de la historia de la literatura, que Borges decía, qué pena que la escribió en español. Si la escribió en inglés hubiera sido una novela mucho más interesante, porque él ponderaba el inglés por encima del español. Pero porque en Cervantes, en El Quijote, lo dignifica al personaje. Lo dignifica. O solamente se burla, ¿no? Primero arranca burlándose, eso es hermoso. Después termina enamorándose porque en definitiva se identifica, se da cuenta que a él le pasa lo mismo en su vida. Es una metáfora de la vida. Es una metáfora de la vida. Y hay una cosa también más interesante, la ficción nos brinda espacios de fuga. Y él se da cuenta, en este caso el autor, Cervantes, que él también los necesita. Y aparte inaugura algo más genial aún. ¿Sabes qué, Diego? ¿Qué? La novela polifónica. ¿Qué es esto? Que esto es muy interesante de tomar en cuenta siempre. Está narrada por distintas voces. No es solamente el punto de vista de El Quijote o el punto de vista de Sancho Panza, también el del barbero, el de la tía. Él lo que hace es sumar distintos puntos de vista para decir, entre otras cosas, señores, la realidad es mucho más compleja, ¿eh? Es inasible porque está habitada por infinitos puntos de vista. Diego Recalde, vos sabés que siempre o bastante seguido vos haces tu columna, sí, y uno te molesta. Sí, claro. Que gozamos molestando a veces. A mí yo gozo con que me molesten, porque es un desafío. Todo esto que vos contás, sí, ¿es una interpretación de lo que ocurre en El Quijote de Cervantes o está más claro? Porque vos hablás de una polifonía, digamos, esto ¿de dónde sale toda esta interpretación? No solamente tuve la suerte de leer El Quijote, sino que también he leído después libros que analizaron con detenimiento El Quijote, porque fue la primera novela de la historia de la humanidad, la gran novela moderna, la que inaugura una nueva forma de ver la historia con estos elementos que te fui agregando. Y además hay algo para mí todavía mucho más interesante, que es un poco el motivo de por qué hoy les vengo a contar todo esto. Yo se lo simplifiqué y les trasladé la historia a una época actual. De hecho, es más loco todavía, porque él quiere ser un policía famoso, casi como el cabo Jules, que salió a cantar vestido de policía. Claro, él quería hacer algo para trascender. Claro, esa era su misión en la vida, era hacer algo épico, claro, para trascender. Es un tipo que es hermoso eso, admite que persigue con desesperación la fama. Es casi como el cabo del grupo de los Village People. Quiere mostrarse, quiere que la gente lo aplauda. De hecho, agrega un ingrediente más, que es el de enamorarse de una chica rubia. Como la globalización, él las prefiere rubias también. Rubias porque se enamora de una mina con clase, con dinero, que en ese momento el dinero siempre estaba, y no sé si ahora no, en manos de los rubios, de los blancos que se expandieron y conquistaron prácticamente todo el planeta. Él se enamora de esta Dulcinea y encima tiene la inteligencia de enamorarse de una mina ideal. ¿Por qué? Porque cuando vos idealizás, ¿de qué te salvás? De la desilusión abrupta. Porque evitás la convivencia. Claro. Nunca la tocas, nunca tenés ningún tipo de contacto con ella. Y en eso el Quijote es muy inteligente. Elige una mujer que sabe que nunca va a contactarse con él. Él lo sabe. Lo que pasa es que lo sabe su inconsciente, no su consciente. Aún así, ¿por qué quiere ser famoso? Para que ella lo quiera. Que eso es muy loco también, ¿eh? Porque siente que esa mujer solamente lo va a querer si tiene dinero, porque la fama trae dinero y poder. Si no, no lo va a querer. Cuando tropieza y le va mal, en esas luchas imaginarias que tiene, dice: ¿dónde estás, señora mía? Que no te duele mi mal.
o no lo sabe, señora, o él es falsa y desleal. Diego Recalde es un personaje de la vida real, no salió de una serie y está acá con nosotros. ¿Y por qué les hablo de esto? Sí, un domingo. ¿Por qué estamos hablando de Cervantes? Hoy es 30 de septiembre. Ayer fue 29 de septiembre. 29 de septiembre. Ayer nació Cervantes. Nada más que en 1547 en Alcalá de Henares. Y murió. En realidad él muere un día antes que Shakespeare. Pero bueno, ¿qué hizo la mitología popular? Lo enterró al otro día para que coincidiera la fecha y de esa manera se dijera: los dos más grandes escritores de la historia de la humanidad murieron el mismo día. Cosa que no fue cierta. Pero bueno, necesitamos mitos para seguir vivos. Y en realidad por eso hoy les vine a hablar de este mito. Porque vale la pena releerlo hoy en pleno siglo XXI. Porque en definitiva de ahí venimos. Lo interesante de todo esto es que hacia ahí no volvamos, para seguir generando cosas nuevas. Diego Recalde. En un lugar con manchas, de cuyo nombre quiero olvidarme, un hombre flaco no paraba de leer a Bucetich y Ramón L. Falcón. Enloqueció y se creyó policía, se consiguió una camisa azul y una corbata más oscura, pero azul. Pantalón no, porque ya tenía. Al igual que el Quijote quiso ser policía, querer ser caballero es querer ser policía. El caballero medieval era la policía del señor feudal. Se compró un machete, después montó en su auto. Enloquecido fue a una manifestación, vi un viejo que corría y lo aporreó. Dijo que lo confundió con un gigante y que todo lo hacía por ella, por una doncella que jamás conoció, sencillamente porque nunca existió. Y a esa mujer la persigue noche y día, acierta y se equivoca según quien lo diga. Todavía no la encontró y todo lo hace por ese amor, y todo lo hace por esa ilusión. Al igual que el Quijote quiso ser policía, querer ser caballero es querer ser policía. El caballero medieval era la policía del señor feudal. El caballero medieval era la policía del señor feudal. El caballero medieval era la policía del señor feudal. El caballero medieval era la garantía del señor feudal.